Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Espero que en El Salvador hayan tenido un buen descanso en unos días feriados que hay en ese país. Y a todos los demás, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Debido a una asignación de trabajo no voy a poder estar en vivo, sin embargo aquí estamos siempre cumpliendo nuestro compromiso de poder entregar nuestro estudio bíblico semanal. Es un honor poder compartir con todos ustedes. Por supuesto, vamos a dejar los siguientes minutos en las manos del Señor. Es necesario que Él nos guíe en lo que vamos a leer y analizar en esta oportunidad. Así que le invito a que me acompañe en una oración. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el único y el verdadero, no hay otro como tú. En esta oportunidad queremos pedir, Señor, tu presencia en el lugar en donde cada uno de nosotros se encuentra, escuchando o viendo este video. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos capacite, que nos cuente qué es lo que tenemos que entender del pasaje bíblico que vamos a analizar en los próximos minutos. Es tu palabra, es tu mensaje, son tus promesas, y es por eso, Señor, que apelamos a ti para que nos puedas ayudar. Señor, bendice a aquel que está pasando una situación difícil, bendice a aquel que está en una batalla espiritual, bendice a aquel, Señor, que está peleando con sus propias fuerzas, y que este mensaje pueda, Señor, mostrarle de que con sus propias fuerzas se va a gastar, se va a deprimir, se va a frustrar, pero cuando peleamos bajo la unción del Espíritu Santo y luchamos nuestras batallas con tus fuerzas y no las nuestras, la victoria está asegurada, primero, y segundo, Señor, en medio de las batallas estaremos con paz, estaremos con buen ánimo y lograremos salir adelante en tu nombre, Señor, porque para ti será siempre la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a enfrentar los desafíos espirituales, emocionales, físicos, con la frente en alto, pensando que somos hijos de Dios, respaldados por el Rey de Reyes, y que nos vas a ayudar en esta circunstancia. No quiere decir que no vamos a tener problemas, Señor, sino que en las circunstancias difíciles tú estarás con nosotros, que tu presencia sea palpable para todos aquellos que luchan, para todos aquellos, Señor, que pasan una situación compleja. Señor, los siguientes minutos son para exaltar tu nombre y que nos enseñes cuáles son tus promesas, Señor, en la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. Bienvenido seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más a todos ustedes por estar pendientes de nuestra cita de todas las semanas. Vamos directo a la Escritura, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a meditar en los mensajes que el Señor le dio a este joven predicador a través del apóstol Pablo. Vamos a ver dos versículos inicialmente y luego un poco más adelante agregaremos unos versículos más de apoyo, pero vamos a enfocarnos en estos dos. Así que le pido vaya conmigo, segunda de Timoteo 1, de 6 al 7. Dice la Biblia: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en mí por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que ya solo con eso tenemos la receta perfecta para esta oportunidad. Hemos titulado este mensaje: Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Probablemente algunos de ustedes estén cansados, estén agotados de enfrentar ciertos retos en la vida, tanto ministeriales, si usted está sirviendo en algún ministerio en la iglesia, como también empresariales, familiares, y todos llegamos a un momento en que nos cansamos y eso nos enfría el espíritu. Pero vamos a aprender en los siguientes minutos que el avivamiento espiritual es un don de Dios y que es algo que debemos mantener fortalecido en nuestra vida. Así que vamos a aprender un poco sobre esto, pero como queremos estudiar acerca de la Escritura, vamos a aprender un poco acerca de este libro. El propósito de esta epístola era dar instrucciones finales y aliento a Timoteo, que era en este momento el pastor de la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo estaba dando esas instrucciones finales. El apóstol ya estaba por ser martirizado cuando estaba escribiendo esta carta. Por supuesto, el autor es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el destinatario era Timoteo en este momento, pero también
esta carta quedó abierta para todos nosotros y ahora ustedes y yo también somos los destinatarios de esta carta. La fecha en la que se escribió era alrededor del año 66 o 67 después de Cristo, en una prisión de Roma. El apóstol Pablo había sido liberado de unas prisiones en Roma y luego había sido una vez más arrestado. En esa segunda oportunidad, Nerón, el emperador, lo mandó a matar. Eso es lo que dice la tradición. Pablo está prácticamente solo ya en esta segunda oportunidad. El único que le está acompañando es Lucas, el médico amado, autor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos. Esta carta está escrita para poder iluminar, alumbrar el camino para la nueva generación de la iglesia. Ya estaba habiendo aquí un relevo generacional. Ya Pablo, ya los discípulos, por supuesto, los apóstoles del Señor ya estaban, muchos de ellos fallecidos. El apóstol Pablo estaba ya por entregar su vida. Entonces ya había un relevo generacional y el apóstol lo que estaba haciendo era indicándole un consejo espiritual a este que fue llamado su hijo espiritual Timoteo. Solicita la visita de sus amigos en su arresto, pide libros, pide pergaminos, pide varias cosas que si se le puedan llevar a donde él está pasando sus últimos días. Timoteo es un hombre con la promesa del apóstol de pasarle la antorcha para que él pudiera seguir esa carrera. Era un hombre en riesgo, por supuesto, porque le iba a tocar liderar una iglesia perseguida, y también era un hombre que podía reactivar algo que le había sido entregado. Ya vamos a analizar un poquito más de esto. Pero Timoteo también estaba experimentando gran oposición a su mensaje en Éfeso. Su juventud, la asociación que la gente tenía entre Timoteo y Pablo, le afectaba a veces. El liderazgo de este joven estaba bajo fuego en esa zona donde él estaba predicando. Yo estoy seguro que hay muchas personas en el ministerio que han experimentado lo mismo, que de repente van a abrir un campo blanco o grupos de oración o una pequeña iglesia en lugares recónditos de los países en donde viven, y de repente experimentan una gran oposición y un gran ataque. Pues es exactamente lo que estaba experimentando Timoteo. Pablo lo anima a mantenerse firme, y esto es algo de lo que ustedes y yo podemos aprender. Cuando nosotros permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra actividad para con Dios. Probablemente todos, o no probablemente, todos somos criticados, sobre todo cuando tenemos exposición a redes sociales o a algún medio de difusión, como esta plataforma, por ejemplo, y hay gente que critica todo, por supuesto, critican todo, critica el fondo que está detrás de mí cuando estoy transmitiendo, critican el peinado, critican la camisa, critican el sonido, critican un montón de cosas, muchas de las cuales son destructivas. Algunas probablemente sean para mejorar, pero muchas de los comentarios que a veces recibimos, o que decimos algo que no dijimos correctamente, o que cometimos un error porque somos seres humanos y nos equivocamos, o que disentimos en cuanto a posiciones teológicas o doctrinales, y esto desata una serie de comentarios y empiezan a atacar el ministerio. Pero uno no tiene que sentirse atribulado por esto. Esto va a suceder y ha sucedido siempre desde la creación de la iglesia cristiana. Por eso esta frase nos tiene que quedar grabadas. Cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. Nosotros estamos cumpliendo un ministerio, el ministerio tiene que ser cumplido. Nosotros tenemos en nuestro mejor esfuerzo, en nuestra mejor capacidad, en nuestra mejor inversión de tiempo en oración y en la búsqueda del Señor, hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder presentar el Evangelio de la manera más adecuada, hasta donde nuestro esfuerzo lo permite. Y hay personas que van a neutralizar o querer neutralizar el trabajo que ejecutamos. Probablemente suceda también en ámbitos fuera del ministerio. Probablemente usted está
llevando a cabo un puesto de liderazgo en la empresa. Le fue asignado un puesto de liderazgo y mucha gente empezó a criticarle porque probablemente era muy joven para ejecutar ese rol, y la gente lo empieza a atacar, la gente empieza a no apoyarle, y todo esto nos desanima mucho, pero no debemos permitir, porque si estamos donde estamos es porque Dios nos ha llevado, que la gente que critica, que señala solo lo malo y no potencia lo bueno, nos destruya el ministerio o destruya nuestro interior. No dejemos que nos intimiden. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacer, y así continuar haciendo la obra de Dios sin detenernos. Pablo le menciona 3 características a este joven acá que es importante que analicemos. Pero antes de entrar en eso, quisiera hacer un breve análisis de estos 2 versículos. El primero es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a ir analizando poco a poco estos 2 versículos que, como dije, más adelante vamos a enriquecer un poco el mensaje con un par de versículos más, siempre de esta misma epístola. Pero dice, te aconsejo. Lo primero que le pide Pablo o le aconseja básicamente es: aviva el fuego del don de Dios. Cuando hablamos acerca, vamos a empezar de atrás para adelante a hacer el análisis, y dice el don de Dios. El don de Dios es algo que es obsequiado sin nada a cambio, no tiene precio, es dado como un regalo. Esa es la palabra traducida del griego al español, es un regalo de parte de Dios. Pero este regalo uno lo puede guardar en una gaveta y olvidarse de él por completo, o meterlo en una bodega y olvidarse de él por completo, o lo puede utilizar y sacar el mejor provecho de él. Vamos a poner un ejemplo simple. A ustedes les regalan un par de zapatos deportivos nuevos de última generación con lo máximo en tecnología, que le va a ayudar para que usted pueda hacer un poco de ejercicio si usted no hace nada de ejercicio, para que no le duelan los pies, para que usted pueda hacerlo con tranquilidad y salir a caminar por lo menos ahí alrededor de su casa. Y alguien viene y le regala ese par de zapatos y usted los toma y dice: ah, qué lindos son, qué bueno es, que la último en tecnología, pero viene y los guarda en su zapatera y nunca más los usa, o ni siquiera los usó por una vez, y ahí queda. Pudo haberse invertido una gran cantidad de dinero, se pudo haber hecho una gran inversión en la búsqueda de la tecnología para que no le dolieran los pies, pero de nada sirve todo eso si usted no se pone los zapatos. Entonces lo mismo es esto. Dios puede invertir toda la unción del Espíritu y el poder del Espíritu Santo en un regalo para usted y para mí, pero sencillamente tenerlo guardado y no desarrollarlo. Y eso sucede muy frecuentemente. Hay personas que tienen grandes dones, pero nunca los ponen al servicio del Señor. Hay personas que pueden cantar, hay personas que pueden tocar instrumentos musicales, hay personas a las que se les facilita la palabra delante de la gente, hay personas que tienen la facilidad de entrar a hospitales y nunca han usado el don de Dios que está en ellos, porque no hay un avivamiento, no ha habido fuego de parte de la persona para poder servir al Señor. Entonces el primer consejo que Pablo le está dando a este joven predicador en Éfeso es: te aconsejo. Allá tú si lo haces o no lo haces, porque uno puede recibir el consejo, ponerlo en práctica o no ponerlo en práctica, pero te aconsejo que avives el fuego, que soples la llama, que siempre estemos soplando la llama para que ese fuego no se apague. Y el Señor nos ha dado esa oportunidad de hacerlo. Así que es nuestra responsabilidad. Como usted ve aquí, no es responsabilidad de Dios el despertarme por la mañana y derramar una porción de unción en mi cabeza o que haya una manifestación gloriosa del Señor, sino que la responsabilidad acá, de acuerdo a lo que leemos, es de Timoteo. Él tiene la responsabilidad de avivar el fuego que está inmerso en el regalo de parte de Dios, que en este caso iba a ser la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y dice aquí que él, no es que no vayamos a confundir este versículo, porque aquí dice: el don de Dios que está en mí por la imposición de mis manos.
Pablo no le estaba dando nada, no le estaba traspasando unción al joven Timoteo. No vayamos a confundir eso, que decir que yo tengo unción, entonces yo pongo la mano sobre la cabeza de alguien, entonces yo le traslado mi unción a esta persona. No, el don es de Dios, la unción es de Dios. No vayamos a malinterpretar el texto. Lo que se hacía en aquel tiempo con la imposición de manos era que se delegaba una función. Entonces decía, cuando decían ellos vinieron, por ejemplo, en la escritura se usa esta figura, despidieron a la persona, dice, pero cuando despedían a la persona, no era que le estaban quitando el trabajo o le estaban quitando la oportunidad de servir, sino que cuando despedían a la persona lo enviaban con otro propósito a un lugar y le daban lo necesario, le daban su calzado, le daban ropa, le daban alimentación, le daban algo de dinero. Entonces dice, encaminarlo o despedirlo significaba algo mucho más grande. En el caso de esto, cuando este muchacho había sido enviado a predicar la palabra de Dios y hacerse cargo del liderazgo en Éfeso, que era un lugar complejo, habían orado por él, le habían preguntado a Dios si él era la persona correcta para enviarlo ahí, y a continuación habían orado por este muchacho, le habían delegado la autoridad. Todo eso es lo que se refiere a la imposición de manos. No es tan literal como decir, claro, por supuesto quizá le impusieron manos físicamente, pero no es ese el evento que ha desatado el don de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esto. Nosotros podemos imponerle manos a alguien, pero no quiere decir que ahí se va a trasladar mi unción hasta esa otra persona, o que se va a trasladar el don de Dios a través de mí a esa persona, sino que esto era más un evento que un acto, que la acción de imponer la mano. Era como el evento que se hacía de una consagración de este joven a la obra del ministerio del Señor. Entonces, aquí vemos que el fuego del don de Dios había sido percibido por los líderes en la vida de este joven, y por eso se le estaba delegando la oportunidad de predicar la palabra. Entonces hay personas que pueden tener el deseo de hacerlo, hay personas que pueden, pero si no hay una buena relación con Dios y Dios no le ha delegado la autoridad de ir a determinado evento. Por ejemplo, hay personas que son llamadas al ministerio de las misiones y hay personas que creen ser llamados al ministerio de las misiones. Hay personas que Dios se ha revelado de una manera sobrenatural en sus vidas y les ha mostrado cuál es el lugar, como hasta han tenido alguna idea anticipada de cuál es el país o la comunidad en donde van a ir a servir, y Dios ha sido muy claro. Y hay otras personas que quieren a la fuerza hacerse misioneros y decir, no es que a mí me gusta viajar, no es que a mí me gusta hacer proyectos en otros lugares, y realmente no hay un don dado por Dios para ejercer ese ministerio. Probablemente su ministerio sea otro, el cual no ha descubierto. Entonces el don viene de Dios. Hay personas que tienen esas libertades de poder ir a esos lugares. Hay personas, como dije hace un momento, que tienen la libertad de ir a un hospital. Probablemente trabajen en un hospital. Probablemente tengan acceso a un hospital. Probablemente trabajen en la visita médica, promoviendo productos de farmacia, etcétera, etcétera. Y pueden tener acceso a esto y decir, bueno, ya que estoy aquí voy a orar por los enfermos. Y esta puede ser uno de esos dones, y de repente llegar y decir, bueno, yo voy a orar por ellos porque Dios me ha mandado a hacerlo. Y en verdad hay un avivamiento en el don de Dios. Hay otros que van a los penales y visitan las cárceles y oran por los internos, y ese es el don que Dios les ha dado. Y les sale muy bien. Y los internos llegan y se arrepienten y buscan la presencia de Dios aún en su internamiento. Pero ese es el don de Dios. Entonces creo que está claro el hecho acá de que es nuestro deber avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida, y eso se hace únicamente en su presencia, entendiendo que tengo ese don y que lo pongo a la disposición del Señor para que Él pueda usarlo o usar ese don a través mío para su gloria,
¿verdad? Porque es importante entender que el don es de Dios y que todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor únicamente, solo para Él. Entonces vemos que la imposición de manos está claro, y después en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando analizamos un poco la personalidad de Timoteo, nos damos cuenta que probablemente este joven era un poco tímido. También tal vez la predicación, estar parado en el púlpito, no se le daba fácilmente y tal vez no tenía un carácter fuerte, estaba joven también, entonces como que había un poco de timidez en él y por eso él le dice, Dios no nos dio espíritu de temor. Algo conocía Pablo acerca del perfil de este joven, por eso inicia diciéndole esto. En otro versículo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, le decía también, y es porque yo creo que él se sentía en desventaja por su juventud, pero la juventud o el estrato social o la cultura de donde vengo o lo que aprendí en mi casa o si vengo de una casa humilde, eso no tiene nada que ver porque el don es de Dios. Dios nos va a usar cualquiera que sea nuestro pasado. Si Dios decidió poner el don en nuestra vida, lo va a hacer y lo va a desarrollar sobrenaturalmente. Entonces este joven probablemente en algún punto se sentía débil en este sentido, pero el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo le decía, nada de timidez, nada de temor, lo que quiero es que sirvas con autoridad. Entonces le dio tres salidas, tres fortalezas, poder, amor y dominio propio. Le dijo, eso viene de parte del Espíritu Santo. Una vez nosotros nos avivemos en el fuego del don de Dios que hay en nosotros, el Señor delegará en nosotros poder, amor y dominio propio. El Espíritu, hablando acerca del poder, el Espíritu nos dio el Espíritu de autoridad, que es exhibido en un testimonio valiente por la causa de Cristo. Es el acompañamiento invariable del don del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. Ustedes ya han escuchado acerca de Esteban. Pues bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, lleno de gracia y de poder. Era un don de Dios que él había avivado. De hecho, después, como ustedes sabrán, Esteban fue asesinado, fue apedreado. ¿Y qué era lo que le molestaba a la gente? Su gracia y su poder. Y es por eso que decidieron atentar contra él. El temor es el resultado del espíritu de servidumbre. Cuando nosotros tenemos el espíritu de servidumbre, es decir, de el servicio a otras cosas diferentes a Dios, cuando empezamos a servir a Dios, nos pone el espíritu de temor. El espíritu, entonces, el temor más bien dentro de nosotros exagera las causas por las cuales nosotros vamos a tener miedo. Y eso lo hace ver demasiado grande. Y por eso dice, no, y me puede pasar esto, y me puede pasar lo otro, y esto de seguro va a pasar. Y ese temor no nos deja vivir. Ese temor empieza a afectarnos a nosotros en nuestro interior y afecta a nuestro entorno. Afecta a nuestros seres queridos, afecta a todos. Nuestros temores, nuestras inseguridades pueden afectar nuestro entorno. Debemos confiar en el Señor. El espíritu de potencia o de poder es el espíritu en el hombre, aquel hombre que es habitado por el Espíritu de Dios, que comunica autoridad y poder. Esta potencia echa fuera el temor de nosotros y nos estimula a también nosotros avivar el fuego del don de Dios. La segunda característica que Pablo le dice es el amor. Este amor inspira al creyente mientras habla la verdad. ¿Qué tenemos que hablar? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. Y es lo que Timoteo estaba haciendo. Él estaba delegado en ese lugar para compartir la palabra de Dios, hablando la verdad, con potencia, con autoridad, con poder, dando su testimonio, y esto lo hacía en el amor de Cristo.
La tercera de las herramientas le dijo el dominio propio. En otros lugares de la Escritura, como en Gálatas capítulo 5 versículo 22, ustedes van a encontrar el fruto del Espíritu Santo. Y en el fruto del Espíritu Santo, que está dividido en 9 segmentos, usted va a encontrar una palabra que se llama templanza. Y la templanza es el dominio propio, es lograr controlarse. Áreas en las cuales muchos de nosotros, y me incluyo en ella, tenemos dificultades, ¿verdad? A veces somos muy impulsivos, a veces decimos cosas que sin pensarlo, y a mí me sucede en el día a día, y también a veces cuando estoy predicando y estoy muy emocionado hablando de la palabra de Dios y digo una palabra mal puesta, o le asigno el nombre equivocado a un personaje bíblico, o le asigno un evento equivocado a un personaje bíblico, y yo después me quedo pensando y yo digo, me aceleré mucho. El otro día estaba dando un estudio y mencioné que el Señor Jesucristo, durante la tentación en el desierto, había mencionado 3, lo dije tan rápido y lo dije así, pensando en eso rápidamente, y dije, ha mencionado a 3 porciones del libro de Levítico el Señor en esa oportunidad, y no era el libro de Levítico, es el libro de Deuteronomio. Es la ley siempre, pero no fui asertivo en cuanto al libro correcto. Yo dije el libro de Levítico capítulo 6, y en el capítulo 8 contesta la tercera pregunta. Y los números estaban bien, pero el libro estaba equivocado. Y cuando ya termino yo de predicar, como que el Espíritu Santo me dice, no es el libro de Levítico, era el libro de Deuteronomio. Y dije yo, sí, se fue el tema equivocado. Pero a veces en ese ímpetu, en ese deseo de falta de dominio propio, cometemos errores como ese. Y por supuesto en nuestro día a día también entramos en discusiones estériles, en problemas estériles con otras personas por falta de dominio propio. En el griego, esta traducción de templanza, de dominio propio, puede ser traducido como el traer al hombre a una mente sana, la mente sana, o la sobriedad de la mente también, y eso es lo que le solicita el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? De que tenga él una mente sana, sobria, para poder enfrentar todos estos problemas y los ataques a los cuales él iba a ser expuesto. Así que dicho esto, vamos a hacer nuestra aplicación, en los próximos minutos, porque lo primero que tenemos que entender es la capacidad innata que hay en el don de Dios, en lo que Él hace. Viene la palabra griega dádiva, por gracia o regalo, como lo dije al principio, de parte de Dios, porque Él es el dador de esto. Es algo que se recibe como resultado de la gracia de Dios. Es la capacitación y la motivación divina que nos lleva a cumplir con una tarea asignada de parte de Dios. Ese es el don de Dios. En la Escritura vamos a encontrar múltiples lugares en donde hay ejemplos de los dones de Dios dados a través del Espíritu Santo. No es el interés de esta oportunidad de entrar en una explicación específica de cada uno, pero si quieren ver una muestra, está en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Vean cómo el Señor es bien específico y dice, el don no es tuyo, el don no es personal, el don es del Señor y viene dado por el Espíritu Santo, le pertenece a Él, y Él va a tener la misericordia de poderte dar ese don para que tú lo avives y lo puedas usar para la gloria de Dios en el tiempo en el que el Señor lo decida. No es que yo voy a decidir en qué momento voy a sanar a una persona, o en qué momento voy a liberar a una persona, o en qué momento voy a cumplirle una petición a una persona. Eso lo hace el Espíritu Santo en su sola voluntad. 1 Corintios 12, 7 a 11. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11 es importante, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con E mayúscula, repartiendo a cada uno como en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted recibirá el don del Espíritu Santo, cualquiera que Dios le quiera dar, particularmente a usted. Pero vemos la claridad que hay en este mensaje, en que ese don viene del Espíritu. Todas las palabras Espíritu que leímos en esta porción está en E mayúscula, que significa que se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu humano. Entonces el propósito de tener y activar los dones del Espíritu eso por supuesto tiene un propósito divino, es ver cumplido el propósito divino en la tierra, es que la iglesia sea instrumento divino en la tierra, que seamos idóneos y eficaces y que tengamos la motivación y el entusiasmo necesario para lograrlo. Por eso es la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cuándo recibió ese don Timoteo? Bueno, ya lo explicamos al principio en la imposición de sus manos. Entonces hay una necesidad de desarrollar el don de Dios, fortalecerlo, avivarlo, la palabra que usa el apóstol. ¿Para qué? Para no tener el avance, detener el avance del reino de Dios, para el desarrollo saludable de su vida y de la mía, espiritualmente hablando, para la protección espiritual y anímica, y aquí sí uso espiritual con E minúscula, es decir, mi espíritu humano se puede desanimar, se puede ver afectado. Para la protección a mi espíritu, entonces debo de tener vivo el don de Dios que está en mí. Y para la optimización de nuestra vida. Estos son los factores por los cuales yo debo desarrollar el don de Dios que está en mí. Factores que apagan el don de Dios. Factores que no le permiten avivamiento. Bueno, el primero es dejarse intimidar por la presión del entorno, dejarse deprimir por las palabras de acecho y de ataque contra el ministerio. Esto puede apagar el don de Dios. Hay personas que son así, hay personas que son mataunción, ¿verdad? Que llegan a atacarlo a uno de una forma en la que uno en verdad se siente inseguro y uno va en oración y le dice: Señor, de verdad te he fallado, de verdad que he hecho algo que no está mal, que esté mal, Señor, pero ¿cómo es que hay un mensajero que de esa manera me ataca, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no, que uno no debe dejarse intimidar por la presión del entorno, sino ir a la presencia de Dios y permitir que Dios lo haga. En segunda de Timoteo, siempre, el capítulo 1, versículo 8, el siguiente versículo, el texto base, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te preocupes, como dijimos hace un momento, uno de los retos que tenía Timoteo es que era relacionado a los cristianos y relacionado a Pablo, y eso lo metía en problemas. Entonces decía: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino que participa en las aflicciones. Todos hemos participado de esto, dice el Señor, a través del apóstol, por el Evangelio según el poder de Dios. Pero el Señor estará con nosotros. No nos dejemos intimidar. No aceptar las aflicciones por el Evangelio era también una de las trabas. Esa es una de las trabas que van a enfriar el amor de Dios, el don de Dios, perdón. Batallar con nuestras propias fuerzas. Esa es otra cosa que también va a apagar el fuego del don de Dios. Porque entonces soy autosuficiente, porque entonces lo voy a hacer con mis fuerzas, porque entonces lo voy a hacer con mis estrategias. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos batallar con sus fuerzas. Es su ministerio y es su don, y Él nos va a dar la autoridad para hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el apóstol sigue dándole consejos a este joven, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 3, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Si nosotros batallamos en nuestra propia fuerza y no permitimos que el don de Dios se avive y batallamos con el poder de Dios, entonces vamos a ser derrotados. Y por eso él aquí le está recomendando que también él se haga de un equipo de trabajo. Y le dice, tenés que encargar a otros hombres fieles también, para que no estés solo en esta lucha, para que te rodees de personas que están en el mismo sentir, buscando el avivamiento del fuego del don de Dios que está en ellos. Desviar el propósito de nuestra vida también apaga el fuego de Dios. Segunda de Timoteo 2:4 dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no vamos a ir a perder el propósito de Dios por alcanzar los propósitos de la vida. Si yo estoy saliendo adelante profesionalmente, tengo que hacerlo a la par del avivamiento. Es un esfuerzo, claro que es un esfuerzo, por supuesto que es un esfuerzo. Pero un esfuerzo lo tenemos que lograr. Si yo tengo un trabajo, yo tengo que ver cómo hago para entrelazar a Jesús en medio de las cosas que hago, sea como sea, esté donde esté, en el destino que esté, en el hotel donde esté, haciendo la actividad donde esté. El propósito de nuestra vida no tiene que apagar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ser un mal obrero en la viña del Señor también apaga el fuego. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser transparente, ser de una misma cara, ser lo que somos, así como estamos orando, así como cuando estamos metidos en un lugar en el Señor y nosotros solos, así mismo tenemos que estar afuera. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Llegar a la presencia de Dios y ser un buen obrero para el Señor. Otra de las cosas es comentar vulgaridades y vanas palabrerías. Tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Tengo que tener cuidado con lo que participo. Eso es el día a día de todos nosotros que tenemos trabajos seculares. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y no solo esto, debo dejar claro, no solo esto sucede en los lugares de trabajo seculares, sino también en las iglesias a veces. Así que hay que tener precaución. Hay personas que hablan cosas que verdaderamente no deben hablar. Dejarse seducir por las pasiones sensuales. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay pasiones juveniles, hay pasiones carnales, cualquiera que éstas sean, pueden ser sensuales, pueden ser sexuales o pueden ser de vicios de cualquier otra índole. Tenemos que tener precaución con esto. ¿Por qué? Porque esto mata el fuego del don de Dios. Los pleitos, las discusiones, el hecho de ser conflictivos también mata el fuego del don de Dios. Segunda de Timoteo 2, 23, 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. También ahí tenemos fallas, ¿verdad? También tenemos debilidades, luchamos en un mundo abusivo, luchamos contra un mundo que es peleonero, luchamos contra un mundo conflictivo y a veces caemos en la tentación de defender nuestros derechos delante de este mundo que es tan abusivo, y al tratar de defender nuestros derechos empezamos a entrar en pleitos y discusiones, y hay que tener precaución porque eso mata el fuego de Dios, sobre todo cuando uno es atacado por personas que están cerca de uno, por familiares, por amigos, por compañeros de trabajo, y le hacen pleito a uno y uno cae en la trampa de discutir y pelear, y eso mata el fuego. Hay que ir a buscar ese fuego otra vez. Después de una discusión, un pleito, hay que meterse más con el Espíritu Santo para que el fuego del don de Dios no se apague. ¿Cómo voy a restaurar entonces el fuego del don de Dios? Aceptando el propósito divino sobre mi vida, reconociendo la capacidad que tiene el Espíritu Santo de ayudarme, perseverando en las enseñanzas de la Biblia,
Leemos otra porción, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra de las cosas que pueden restaurar el fuego es predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es por eso que tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios. Pagar el precio de ser portavoz de la verdad, esa es otra cosa que mantiene vivo el fuego de Dios. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporte, aguante, váyase a la oración, vaya a buscar de Dios, vaya a llenarse del Espíritu Santo. Por la fortaleza de la oración, es otro motivo por el cual nosotros estamos buscando el crecimiento. Segunda de Timoteo 1:7, que es nuestro texto base, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que es necesario que tengamos vivo el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es la voluntad de Dios, es su regalo, pero es nuestra responsabilidad mantenerlo vivo. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga. Una vez que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador, dice la Escritura que pasamos de ser una creación de Dios a ser templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Él mora dentro de nosotros y de esa manera podemos acceder a tener el don de Dios para que nos ayude a tener poder, amor, dominio propio y muchas otras cosas. Aparte de eso, el Señor le dará perdón de pecados y vida eterna. Es lo que la palabra de Dios dice. Así que le invito a que ahí donde usted está, haga una sencilla, muy sencilla oración. Yo le puedo acompañar en esa oración para poder abrir su corazón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y de esa manera entrar en este camino tan maravilloso de recibir el regalo de Dios y mantenerlo vivo. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti, reconozco que he pecado, perdóname, me arrepiento. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta nueva oportunidad y esta bendición de tenerte dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Espero busque una iglesia bíblica, una iglesia que se base en la Escritura para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder aprender de ti, Señor. Queremos, Señor, tener este compromiso de mantener vivo el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en contacto contigo diario, a cada momento, de manera que el fuego no se apague. Que el fuego, Señor, no quede en una pequeña llamita, Señor, sino que haya un fuego intenso, de un avivamiento de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque como vimos en este estudio, vamos a enfrentar dificultades y problemas, pero tú estarás con nosotros, porque nos has quitado, Señor, el espíritu de temor, nos has quitado la timidez y nos has dado poder, amor y dominio propio, que son las tres características que necesitamos para salir adelante. Ayúdanos a aquellos que tenemos ministerios en los cuales estamos sirviendo, Señor, porque recibiremos muchos azotes, muchos señalamientos, muchas críticas, pero ayúdanos a permanecer firmes y que eso nos impulse a buscarte más en lugar de entrar en situaciones de pleitos, contiendas o algún tipo de desánimo. Te vamos a buscar más, Señor. Es nuestro compromiso para aquellos también que están luchando con problemas laborales, personales, familiares. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos puedas mantener vivo ese don que has puesto dentro de nosotros.
A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Tú eres el Dios Todopoderoso, eres el dueño de ese don, Señor. Tú eres el que ministra nuestros corazones y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Que el Señor nos bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.